Bienvenidos a varios ejemplos de simplificación de las raíces NTH perfectas en la mayoría de las que contienen variables. Al simplificar los radicales, es extremadamente importante que tenemos en cuenta el índice de cada radical. Así que para este primer ejemplo, tenemos la tasa de cubo de 8, así que el índice es 3. Siguiente tenemos la raíz cuadrada de, y al cuarto porque es una raíz cuadrada el índice no está en la lista, lo que significa que el índice es 2. Y luego para la cuarta raíz de x a la cuarta, el índice es cuarto. La razón por la que el índice es tan importante es el radical reversa la operación de aumentar un número a una potencia. Para simplificar la tasa de cubo de 8, necesitamos preguntar nosotros, ¿qué número al tercer poder sería igual a 8? Entonces, si pudiéramos pensar en eso y saber que el número es 2, ya hemos terminado. La tasa de cubo de 8 es igual a 2. Pero si no podemos, hablemos sobre un proceso para simplificar la tasa de cubos de 8. Este radical se simplificará si 8 contiene 3 factores iguales, así que lo que hacemos es ver la factorización principal de 8. Bien, podemos escribir 8 como 2 por 2 por 2. Y porque el índice es 3, buscamos 3 factores iguales que tenemos aquí, lo que significa que es un factor de cubo perfecto de 8, por lo tanto, esto simplificará a un solo factor del grupo simplificando perfectamente a solo 2. Así que si este trabajo es útil, debemos mostrarlo. De nuevo, la razón por la que el codo de 8 es igual a 2 es porque 2 levantado al poder del índice que es 3, es igual a la radicando al número debajo de la radical. Entonces, para la raíz cuadrada de y al cuarto, queremos una expresión cuadrada. Esto es igual a la cuarta. Así que, al tratar con variables, esa pregunta podría ser un poco más desafío. Probablemente será útil mostrar el trabajo como hicimos aquí cuando la radicanda era un número. Así para y para el cuarto, tendríamos 4 factores de y. Y porque el índice es 2, estamos buscando grupos de 2 factores iguales porque serían los factores cuadrados perfectos. Así que al simplificar esto se simplifica a un factor de y. Y así hace esto, así que la raíz cuadrada de, y al cuarto es igual a y cuadrada. La razón de esta es esta expresión, y al segundo, levantado al poder del índice que es 2, igual a la radicanda que es y al cuarto. Y para el tercer ejemplo, aviso cómo es el índice 4. Así que estamos buscando lo que la expresión levanta el cuarto poder sería igual a x al cuarto. Y otra vez si podemos pensar en eso y saber que será x, hemos hecho. Pero si no, necesitamos mostrar trabajo. Así que vamos a seguir adelante, y expandir x al cuarto como 4 factores de x porque el índice es 4. Buscamos 4 factores iguales que tenemos aquí. Por lo tanto, simplifica solo un factor de x, y otra vez la razón de este x se levanta al poder del índice. O 4 es igual a nuestro radicand es x al cuarto. Pero hay una cosa más que mencionar sobre este último ejemplo. Cuando se simplifique un radical que contiene variables, si el índice es igual que tenemos aquí, y el exponente de la expresión simplificada es extraordinario, esto es x al primero y un x extraño. Necesitamos incluir valores absolutos alrededor de la expresión simplificada. Así que esto debe ser el valor absoluto de x a menos que se diga que x siempre es mayor que 0. La razón de esto es cuando el índice está incluso, el número debajo de la radical debe ser positivo, y el resultado también debe ser positivo también. El aviso es x es igual a decir menos 2, esto sería más 16, lo que es fino. Pero sin los valores absolutos podríamos decir que esto se simplifica a menos 2 que no puede ser el caso. Así que los valores absolutos cuidan los casos en los que x es menos de 0. De nuevo, solo se necesita cuando el índice está incluso, y el exponente de la expresión simplificada es extraño. Aviso en este ejemplo aquí el índice era incluso pero el exponente de la expresión simplificada también incluso por lo tanto, no necesitamos el valor absoluto. Ok, si quieres ver algunos más ejemplos de estos, por favor mira la parte 2. Espero que este fue útil.